Diga gloria a Dios. Libro de Job, capítulo 3, en el versículo 25. Leamos esta palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Está escrito así: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Lea una vez más conmigo esta palabra. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Diga conmigo: Señor, en esta mañana habla conmigo a través de esta palabra y de tu Espíritu Santo. Amén. Por favor, tome su lugar, su asiento, desocupe sus manos. Denle un aplauso a Jesús en esta mañana, dando gloria al Dios de los cielos. Diga conmigo: gloria a Dios. Quiero en esta mañana hablar un poco acerca de un proceso que todos conocemos, como lo es el proceso que pasó Job, hasta llegar a un punto de aprendizaje muy importante para él y para su ministerio. En primer lugar, hay algo que quiero que nosotros nos demos de cuenta, y es que el Dios que sirves tú, el Dios que sirvo yo, dice la Biblia que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. En un español simple, su sol sobre buenos y malos se traduce de la siguiente forma: lo que le puede pasar a alguien que ama a Dios, le puede pasar a alguien que no ama a Dios. Así como puede ser favorecido alguien que ama a Dios, así también puede ser favorecido a alguien que no ama a Dios. No hay una diferencia en el sentido de que la persona que ama a Dios no le pasan ciertas cosas, le pasan al igual mientras estemos en esta tierra. Y miremoslo a través del espejo de Job, un hombre justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, una persona número 10 en cuanto a ser creyente, por decirlo así. Y él, aún así, siendo una persona fiel, una persona que amaba a Dios, alguien que quería estar con Dios, dice la Biblia que él tenía un temor, había un miedo, porque un creyente, escúcheme bien, por más creyente que sea, nunca deja su humanidad. Que somos seres humanos, estamos sujetos a un cuerpo débil, y por lo tanto el temor es parte de la vida del mismo cristiano, aunque parezca que no es así, porque hay gente que dice: no, en cuanto uno más espiritual es, menos temor siente, menos miedo siente, es más, vive por la fe y nada lo atemoriza. Un hombre que lo tenía todo en cuanto a lo material, todo en cuanto a lo espiritual, y dice: en mi corazón había un temor, había un miedo, y preciso lo que le tenía miedo fue lo que me terminó pasando. Diga gloria a Dios. Lo podemos mirar de dos formas. De la forma que Job pudo haber sentido de que él nunca dejó de ser un ser humano, una persona que le pueden pasar cosas malas también, aun cuando es fiel con Dios. Y la segunda, una persona que no está dispuesto a ser llevado por Dios a donde Dios lo quiera llevar. Podemos mirar, por ejemplo, el espejo o la recomendación dicha por Pablo el apóstol, el cual dijo: he aprendido a contentarme sea cual sea mi situación, como queriendo decir, Dios me ha permitido aprender a ser feliz con mucho, Dios me ha permitido a ser feliz con poco. Ahora volvemos otra vez al temor de Job. ¿Cuál era el temor de él? La situación en la cual estaba. No sabemos si se refiere a la enfermedad, no sabemos si se refiere a la soledad, no sabemos si se refiere a lo que estaba pasando en ese momento, como lo era el perder todas las cosas, o no sabemos si es el conjunto de todo, que tenía miedo de quedar solo, tenía miedo de perder la economía, tenía miedo de estar enfermo. Pero cualquiera que sea una de estas situaciones, Job dice: yo le tenía miedo, yo tenía temor, y preciso eso fue lo que me pasó. Por un lado es bueno para seguir sintiendo que somos seres humanos, para seguir sintiendo que hay temores o hay barreras que tenemos, pero por otro lado esto se convierte en una carga o en una trampa para la vida del creyente, porque cuando el creyente está en ese buen tiempo,
Él está en el temor de que no quiere volver atrás, no refiriéndome a la vida pasada, sino a la época cuando no tenía, cuando no había buena economía, cuando no había una buena salud o algo por el estilo. Él no quiere que Dios le vuelva a llevar a ese lugar. Él quiere que si Dios lo subió a la cima, que Dios nunca más lo vuelva a bajar de ahí, porque hay gente que Dios los llevó a un lugar alto, que si Dios los quiere llevar abajo, ellos entonces entran en una actitud totalmente errada. Ellos se enojan porque ellos creen que su lugar es estar arriba, su lugar era estar en la cima, y que no tienen por qué estar allá abajo, no tienen por qué otra vez volver a bajar, no tienen por qué otra vez perder privilegio, no tienen por qué otra vez ser colocados abajo, siendo y cuando Jesús nos dio una gran enseñanza. Jesús, siendo el rey, siendo el dueño del mundo, cuando estuvo en la tierra dijo: yo no vine a servir sino a ser servido, como queriendo decir, yo allá en el cielo estaba en un trono, allá en el cielo era servido, pero si el Padre le plació y quiso que yo viniera a la tierra a servir, pues vengo a servir, porque esa es la vida del creyente. Puedes hoy estar en un cargo o en un gran privilegio, mañana puedes estar abajo, pero tanto el que te tuvo arriba como el que te tiene abajo es el mismo Dios. Entonces este tema del sentir temor tanto te puede volver humano, como te puede jugar la trampa de sentir que no mereces estar en el lugar donde estás porque de repente Dios te bajó. Ese es, llamémoslo así, la primera parte del proceso que quiero hablar. Vaya al capítulo 13. Déjeme hablarle de algo más que pasó a este hombre. Diga gloria a Dios. Capítulo 13, y quiero leer el versículo 26 a su nombre. Escuche lo que dice ahí. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Ojo a esto. Primero colocamos el cuadro de un hombre que le tenía miedo a una mala situación y llegó a una mala situación. Encontramos ahora este aspecto de conciencia, llamémoslo así. Es un aspecto de conciencia que es regularmente la conciencia de los cristianos. ¿Cuál conciencia, pastor? La conciencia de: si me porto bien, me merezco el premio de Dios. Pero si me porto mal, yo sé que Dios me va a castigar. Este fue el modelo que te enseñaron desde pequeño. No sé si me dejo entender. Cuando eras pequeño, hacías algo bien, eras exaltado por parte de tus padres. Hacías algo bueno, tu papá, qué sé yo, te aplaudía. O hay algunos padres que eran tan secos que nunca te dio, qué sé yo, lo hiciste bien o algo por el estilo. Pero el regular, llamémoslo así, de los padres es que cuando el hijo hace algo bueno, lo exalta. O digamos que no lo exalta, por lo menos no le pega. Pero cuando el hijo hace algo malo, lo que normalmente se espera de un padre no es una exaltación, sino una corrección. Entramos al cristianismo con esta mentalidad, la misma. ¿Cuál mentalidad? Que si me porto bien con Dios, entonces Dios me premia, me ayuda, me bendice, está conmigo, no se aparta, no se aleja, no me deja solo. Pero si me porto mal, entonces Dios también se aleja, Dios se aparta, Dios ya no me quiere, es más, hasta me corrige. Este versículo que acabamos de leer, Job le está diciendo a Dios, se lo voy a traducir al español más simple. Es como si Job le dijera a Dios: Dios, lo que estás haciendo es cobrándome los pecados de mi juventud. Como queriendo decir, yo hice algo malo, me empecé a portar bien, estoy bien, pero parece que tú no te olvidaste de que yo me porté mal, y a partir de este momento me estás cobrando esa maldad. Como queriendo decir, ahora en este momento no te olvidaste de que fui malo, no me perdonaste, en otras palabras, y me estás queriendo cobrar lo que hice cuando era un joven. Diga gloria a Dios. Porque estás queriendo traerme cosas malas, estás queriendo hacer que me pasen cosas malas cuando yo soy una persona buena. A su nombre. Entonces mire la manera de pensar de Job,
que lo malo que le pasa en su vida es una corrección de Dios, como los creyentes. Sufre un accidente, eso fue que me porté mal. Una caída, eso fue que me porté mal. Le pasa algo, eso fue porque hice esto. Y empieza a hacer memoria, a adentrar en conciencia y decir qué fue lo que hice mal, por qué Dios lo está permitiendo. No olvidando, escúcheme bien, no olvidando lo que estábamos hablando hace un instante atrás acerca de esta palabra, de ese tipo de pensamiento, de que el creyente acepta de parte de Dios las cosas buenas, las excelentes, las mejores, las perfectas, pero lo malo, esto no tiene nada que ver con Dios. Es más, esto solo tiene que ver con Satanás y con el enemigo. Diga conmigo, gloria a Dios. Y nosotros entendemos porque conocemos la historia de Job. O sea, si hubiéramos sido Job en el momento, claro que no íbamos a entender porque recién estaba en el proceso. Pero mirando el libro completo de Job, encontramos que no era ni que Dios se ensañó con él, no era que Dios le estaba cobrando pecado. Es más, ese Dios habló de Job diciendo: mira, mi siervo, que como él no hay otro. Entonces ni estaba enojado, ni estaba molesto, ni le estaba cobrando nada, sino que Dios le había permitido estar dentro de un proceso. Entonces las cosas malas que a veces vive la vida de un creyente no es porque Dios se ensañó, se molestó, se incomodó o quiere hacer algún daño contra la vida de la persona. No, todo lo contrario, puedes estar dentro de un proceso. Diga conmigo, gloria a Dios. Pero este tipo de cosas a veces pasan, vuelvo y digo, tipo un proceso. O sea, al final hay un plan marcado por Dios. Está el proceso que es el que se pasa. Obviamente no se entiende el plan completo porque los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros y Dios ve más allá de lo que vemos nosotros. Entonces ahora quiero empezar a mirar las cosas buenas que encontró Job dentro de este proceso. Vaya conmigo al capítulo 14. Diga gloria a Dios. Versículo 1 y 2 puede ser. Escuche lo que dice ahí. El hombre nacido de mujer, corto en días y hastiado de ¿qué? Sin sabores. Sale como una flor y es cortada y huye como la sombra y no permanece. Ojo a esto. Vamos dentro del proceso. El Job que cree que lo malo es por algún castigo de Dios. Y ahora encontramos un Job que empieza a entrar en razón de la misma vida. Ojo a esto. No sé si tú conoces gente que vive de tal forma que siente que nunca va a morir. Diga gloria a Dios. ¿Se entiende? No, si no entiende, entonces se la voy a poner de otra manera. Hay gente, por ejemplo, qué sé yo, tiene su vehículo y usted ve que él se monta en su vehículo y anda en ese vehículo como un loco, se atraviesa, pasa por todo lado y usted le dice a la persona: pero maneje despacio, tranquilo, nos va a matar. Las personas dicen: tranquilo, yo sé qué es lo que estoy haciendo, como queriendo decir: soy inmortal. O sea, en un viaje no voy a morir yo porque sé lo que estoy haciendo. Y hay gente en la misma condición, no hablando de un auto, sino hablando de la vida. Hay gente que vive como si nunca fuera a morir. ¿Y sabe cuándo toman conciencia de que la muerte existe? Cuando están en una etapa preliminar de su vida. Hay gente que en vida no quiere perdonar a nadie. Nadie. Pero cuando está en una enfermedad la cual ya está determinada que esta persona va a morir, esta persona empieza a entrar en conciencia de muchas cosas. Manda a llamar al hijo que nunca perdonó. Quiero que llame a Juanito para pedirle perdón porque quiero irme en paz, dice la persona. Y tuvo una vida para pedir ese perdón, para poderse sentir en paz. Es más, no para morir en paz, sino para vivir en paz. Y la persona no lo hizo. ¿Por qué? Porque la persona sintió que era eterna. La persona sintió que no iba a morir. La persona sintió que tenía una vida extensa
piensa por delante. Es como decir, los jóvenes viven de una manera que ellos sienten que tienen demasiado por delante hasta que la muerte no los enfrenta. Aún las personas maduras, las personas ancianas viven de esta forma, porque si alguien viviera con conciencia de la muerte, viviría cada día como si fuera el último. Y hablando de la vida de los creyentes, más todavía, porque hay creyentes que están haciendo cosas malas y él sabe que está haciendo algo malo, y él entonces deja que pase el tiempo, él deja que avance el tiempo. Bueno, hoy me porté mal y mañana le pido perdón, la próxima semana le pido perdón, la próxima semana hago las cosas bien, cuando no sabes si el mañana va a ser parte de tu vida o tu vida se va a acabar antes de que llegue el mañana. Entonces, algo que le pasó a Job fue esto, de entrar en un periodo de conciencia de la vida, de que la vida se termina. Imagínese, uno cuando tiene plata, uno piensa en la muerte, uno anda pensando, no, me voy a morir mañana, pasado mañana. No, uno está súper bien, tiene buena salud, tiene buena familia, tiene buen dinero. ¿Qué le importa la muerte? No le importa nada. A su nombre. A no ser que le pase algo como lo que le pasó a Job. Perdió la plata, perdió la salud, perdió la familia, y empezó a pensar y a decir, verdad que la vida del hombre se acaba. Y si la vida del hombre se acaba, quiere decir que tengo una limitación muy fuerte. Nótese cómo ese Job empoderado, que lo tiene todo, es golpeado por una situación, empieza a tratar de decir que Dios se está desquitando de él, y llega a un punto donde dice, bueno, aquí como que estoy pensando las cosas de otra manera, ya no voy a pelear más con Dios, ahora voy a pensar de que mi vida se puede acabar en cualquier momento, porque mi vida o la vida del ser humano es como una flor que nace, se ve hermosa, pero puede perecer. Aquí yo noto que empieza un cambio de conciencia de Job hacia la vida, no como creyente, sino hacia la vida. Diga conmigo, gloria a Dios. Que es cuando dentro a ser consciente de dónde estoy y para qué estoy en esta tierra. Mira lo que dice el 19:13. Diga conmigo, gloria a Dios. Algo más que Dios le permitió en este proceso. 19:13, leo para usted. Dice así: hizo alejar de mí a mis hermanos. Ojo a esto. Hizo alejar de mí a mis hermanos, a mis conocidos, los puso como extraños, se apartaron de mí mis parientes, se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa, mis criadas, me tuvieron por extraño y forastero fui a los ojos de ellos. Llamé a mi siervo y no me respondió, de mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aún por los hijos de mis entrañas le rogaba, aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme hablaban contra mí todos mis íntimos, mis amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Le leí todo esto para que usted se dé cuenta cuántas personas estaban con Job. ¿Cuántas? Alguno dirá, pastor, los tres. Usted ha leído lo que los tres amigos llegaron a hacer con Job. Ellos llegaron como llega una persona cuando alguien la está pasando mal, sintiéndose ellos también mal. Llegaron, miraron a Job y dijeron, me duele demasiado, pobrecito como está sufriendo, está llorando, y se quedaron en silencio durante varios días. Pero cuando pasaron varios días, como a ellos no les dolía, como ellos no estaban sufriendo, empezaron a atacar a Job con la conciencia de Job antiguamente. Cuando Job dijo, Dios me está castigando, ellos empiezan en la misma tónica, decir, Dios te está castigando, Dios te está trayendo la paga de tu pecado. Y entraron a atacarlo en vez de ayudarlo, y Job empezó a defenderse. En ratos defendía a Dios, en ratos acusaba a uno, acusaba al otro. Job pasó por ese proceso, pero en resumen, lo que acabamos de leer en estos versículos es como si Job dijera, a la larga esta situación me dio para entender quién está conmigo. Mi siervo al que yo le pagaba y yo le decía, fulano ven, y llegaba corriendo, Señor, ¿qué quiere? Ahora lo llamo y no es capaz de asomarse por acá. O sea, estaba conmigo porque tenía plata para pagarme.
Mis amigos, la gente que yo tenía al lado, me tienen como extranjero, como extraño. Es más, parece que no me conocen porque ya no soy el mismo de antes. Mi esposa no reconoce mi aliento, como queriendo decir, ella no quiere saber nada de mí. ¿Para qué le sirvió este proceso a Job? Para llegar a un punto donde se dé de cuenta que todo el mundo que lo rodeaba, no lo rodeaba por otra cosa, por lo que era Job, sino por lo que tenía. Porque hay gente que vive así. Ay no, pastor, es que la gente me ama, y de repente la gente no te ama por lo que eres tú como persona, sino por lo que puedes ofrecerle a alguien más. Diga conmigo, gloria a Dios, a su nombre. Y Job llegó a ese punto donde dice: acabo de darme cuenta que no tengo un solo amigo, que mi propia familia, la que me debería de estar amando, no está conmigo tampoco. ¿Sabe Dios que permitió que Job llegara a un punto donde se dé de cuenta, como él mismo lo dijo en su libro, que solo vino a este mundo, o sea, nada trajo a este mundo, y el día que se vaya, se va a ir en la misma condición? Como queriendo decir, si vine solo, debo de acostumbrarme no a esperar nada por parte de nadie, para no decepcionarse, para no sentir depresión, no sentirse engañado por nadie, porque nadie le debe nada a él, y por lo tanto él entonces va a pasar por este mundo, se va a rodear de gente que le puede llamar amigo, de familia que le puede llamar pariente, pero el día que él se marche, él se va a marchar totalmente solo. ¿Qué fue lo que Dios permitió en este proceso? Darse de cuenta que él era un ser humano creado por Dios, rodeado por gente, pero a la final, a la larga, él estaba solo, o estaba únicamente con su creador. Diga gloria a Dios. Estaba con mucha gente cuando tenía dinero, ahora estaba prácticamente solo cuando lo perdió todo. Entonces, si alguna vez gente de tu entorno desaparece porque no tienes la misma economía, no te molestes, porque está comprobado de que solo viniste a este mundo, y el día que te vayas, te vas exactamente igual. Pastor, es que yo ayudé a fulano de tal y fulano no me ayudó a mí. No, pero es que en qué momento firmaron un contrato de que ibas a hacer algo y tenía que hacer algo por ti, a su nombre. Entonces la persona te entra en decepción, te entra en depresión, porque hiciste algo por alguien y ese alguien no hizo nada por ti. Job llegó al punto donde se da de cuenta de que nadie es nadie que estaba alrededor de él. Diga conmigo, gloria a Dios. Algo más que rescatar de este proceso, solo el versículo 26, ahí mismo creo que está, del capítulo 19. Escuche lo que dice ahí. Después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a quién. Mire el proceso, por favor. Iniciamos desde este punto donde iniciamos la enseñanza. Un Job triste, dolido, amargado por todo lo que perdió. Camino del proceso llega a este capítulo 19 donde acabamos de leer que Job entonces ya se olvida de que está enfermo, se olvida de que perdió la plata, se olvida de que no tiene amigos, se olvida de que está solo, se olvida de todo. Y llega a un punto donde retoma una nueva esperanza de vida y una esperanza de muerte, aunque suene feo, pero es así. ¿Cuál es esa esperanza? Él dice: yo sé que después de deshecha esta mi carne, hablando de la muerte o hablando de que la enfermedad lentamente acabara con él, dice: yo sé que después de deshecha esta mi carne, de desecha mi vida, de que pase mi vida, en mi carne he de ver a quién, a Dios. Ahí es donde nace la pregunta: ¿sirvió el proceso que pasó Job? Sí, venció temores, se dio de cuenta que en la vida estaba solo y que el único que estaba con él era el Señor. Libró de su mente aquel pensamiento de un Dios vengador que está cobrando todo el tiempo las cosas malas, a llegar al punto de decir: bueno, si todo esto me ha pasado y tiene que seguir pasando y tengo que morir,
Me queda un consuelo y una esperanza que quizás es la mayor que pueda tener un ser humano, que una vez que muera, yo sé que no me voy a quedar en ese lugar muerto, sino que una vez, cuando esta carne no soporte más, un día estaré parado frente al Señor. Un día estaré parado frente a mi Creador, frente a mi Hacedor, como queriendo decir, engendró una nueva esperanza. ¿Qué esperanza, pastor? De que algo le quedaba que nadie se lo podía dar. Incluso todo lo que había perdido no daba para ganar esto, que era su vida eterna, que era su salvación, que nadie se lo puede quitar. La salud se la quitaron, las amistades se las quitaron, la familia se la quitaron, los problemas que tenía eran bastante graves, pero algo que no pudieron y que no podrá quitar en la vida de un creyente que acepta los procesos de Dios, es que la salvación y la vida eterna es un regalo de Dios, que el Señor te lo entregó y que nadie te lo puede quitar. Amén. Que el Espíritu de Dios hable mejor a tu vida. Póngase de pie, por favor.